Buenos días amigos, bienvenidos a Despierta RD. En esta mañana de jueves 23 de abril, concluye algunos de los procesos que se viven en el país, entre ellos el mando de muchos alcaldes y directores municipales en la República Dominicana. Ya mañana muchos se levantarán con nuevas administraciones, nuevos gobiernos municipales. Aquí hay informaciones sobre ello y sobre otras tantas cosas que afectan a la República Dominicana, COVID-19, Cleren, tema político. Bienvenidos sencillamente a Despierta RD. Julio Vargas, buenos días. Buen día, Cristian. Buen día también al público de Despierta RD, que como siempre, gracias por el favor de su sintonía. Nosotros comprometidos durante las próximas 2 horas de llevarles informaciones actualizadas, noticias, hechos que han marcado de una u otra forma la vida cotidiana del país. Y como bien decías, ya se espera que mañana se dé el cambio de mando en la municipalidad de la República Dominicana y como parte, ¿no?, de todo esto que pasa con el coronavirus, hasta eso ha cambiado. En años anteriores, para esta fecha, a esta hora, estaríamos hablando de los preparativos, de las expectativas que se tienen con este cambio de mando y de cómo irían o cómo estarían, mejor dicho, las instalaciones. Sin embargo, hoy en día sabemos que se va a hacer de manera virtual y ese es el reto entonces que tienen las autoridades y los nuevos electos, ¿no?, de cómo asumir sus nuevas funciones a través de una manera digital, una situación que incluso los partidos pactaron ayer para tratar de hacer esta transición con los menores inconvenientes posibles. Esperemos que sea así, pero como decíamos, en estas próximas 2 horas usted quédese en sintonía con nosotros para mantenerse informado y, como siempre decimos, empezar el día de la manera más actualizada posible. Es así, Julio, como señalaba, fíjense, mañana 24 de abril, es la fecha que contempla nuestra Constitución Dominicana para estos temas, para el tema del traspaso de mando en el aspecto municipal, sobre todo luego de unas elecciones frustradas primero, luego llegaron las siguientes que fueron de las mejores que se ha realizado en el país en los últimos años, una contradicción totalmente en el rango de tiempo en que se realizaron cada una, o sea, la gran diferencia en tan solo un mes de realización. Esto permitió, sin lugar a dudas, que la República Dominicana pudiese mañana hacer ese cambio de mando sin problema alguno. Muchas nuevas caras, evidentemente un relevo político que se hace inminente, muchas personas que han estado retomando esa posición luego de años fuera del cargo y sin lugar a dudas vamos a tener un traspaso de mando sui generis este 24 de abril, que hay que decir que la razón de ser de esta fecha para que los alcaldes y directores municipales asuman la posición tiene razón de ser histórica. Se debe a la guerra del 24 de abril de 1965, en el que La Cuarta República. muchos, exacto, denominan el traspaso a la Cuarta República luego de la llegada a la República Dominicana de militares que supuestamente iban en una misión de paz de parte de organismos internacionales y que a fin de cuentas lo que buscaban era el dominio del tema político y económico de la República Dominicana. Sin embargo, se encontró de frente con una buena parte de la población que pedía a gritos el retorno a la constitucionalidad, sobre todo luego del golpe de Estado de 1963 al expresidente de la República, ya fenecido Juan Bosch y Gaviño. Esto es parte de lo que dio el traste con la situación que hoy se rememora en ese traspaso de mando que esperemos haga honor a él y sea totalmente organizado. Realmente fecha histórica, del 24 de abril, por todo su contexto social y político que ha vivido la República Dominicana, o que vivió, mejor dicho, en esa fecha. También histórica porque mañana, como decíamos al principio, se va a llevar a cabo un proceso que dentro de la cotidianidad, ¿no?, dentro de lo que guarda la normalidad, se debe hacer por las nuevas autoridades que deben asumir, 82 alcaldías del PRM, una mayoría también de los distritos municipales para el PLD. Y hay que ver cómo las autoridades enfrentan esta situación, hay que ver
qué nivel de organización pueden presentar. Ya el propio Johnny Jones de la Liga Municipal había advertido a principios de semana, si no me equivoco, que todo se haría de manera digital por la vía de las aplicaciones que se han estado utilizando durante todos estos meses del coronavirus para hacer reuniones y ese tipo de cosas. Además, también se habían tomado las medidas de que los alcaldes estuvieran algunos en los palacios municipales, otros, por ejemplo, en el caso de Carolina Mejía, que estará en el Palacio Municipal de aquí de Santo Domingo, del distrito, perdón. Y hay que ver, ¿no? Hay que ver cómo se desarrolla todo esto. Sin embargo, hay algo que a mí me llamó mucho la atención y fue el pacto al que arribaron los partidos el día de ayer para respetar la famosa regla de oro. Esta que dice que el presidente del Consejo de Regidores debe ser del partido de oposición contrario mayoritario al oficialista del alcalde. Y me llamó mucho la atención por el hecho de que si bien se había estado respetando hasta el momento las reglas, hay que decir y hay que recordar que el PLD hasta mañana estaría desde ya hace varios años comandando la situación de las alcaldías, con el control de las alcaldías. Entonces, el hecho de que sea el PLD el que propicie el respeto de estas reglas, me parece muy cómico. Por eso siempre se dice que hay que tener cuidado con quién se pisa cuando se sube. Porque ahora... Al bajarte lo de cuentas. Exacto, porque ahora es al PLD que le conviene que se respete las reglas. Porque como ellos tienen la mayoría en los distritos municipales y sacó una buena cantidad de regidores, es a ellos que les conviene mantener esa cuota de poder, esa fuerza para poder hacer contrapeso al alcalde, a los alcaldes, en este caso, del Partido Revolucionario Moderno, quienes quienes tengan el control de las alcaldías. Y es por eso que me parece muy cómico, porque es ahora el PLD el que dice que hay que respetar. Qué suerte que contó con el apoyo, ¿no?, de los demás partidos, porque hay que decir también que esta regla fue propuesta por el fenecido líder PRDista, Peña José Gómez. Francisco Peña Gómez. Lo que se busca con esto es sobre todo que no haya traumas. O sea, en el proceso de toma de posesión de muchos candidatos, ustedes han visto reiteradamente las discusiones, incluso algunas no tan buenas, algunas hasta tiroteos dentro de los palacios municipales, donde los regidores que asumen la posición o los vocales que asumen la posición, cuando son en mayoría pertenecientes a otro partido, a otra organización política que no coincide con la del alcalde, puede propiciar uno que otro tema, uno que otra dificultad, al menos en el traspaso de mando. Solamente la regla de oro aplica al primer año de legislación, porque los regidores vienen a ser una especie de legisladores del territorio porque municipal. recuerden que es un gobierno local. Exacto, del territorio municipal y por tanto lo que se busca es la armonía entre las partes. ¿Qué ocurre? Si el partido es el Partido Revolucionario Moderno, por ejemplo, que asume o que ganó la alcaldía y pese a esto el Partido Revolucionario Moderno y el PLD tienen números similares de regidores y por un acuerdo político X o Y, el PLD podría tener la posibilidad de ganar la presidencia de la Cámara de Regidores, ¿cómo es? Cámara de Concejales, algo así. El Consejo El de Consejo de Regidores. Regidores. Cuando se tiene la administración del Consejo de Regidores, evidentemente usted puede trancar el juego al alcalde, incluso propiciar que no sea quien se juramente, que no se pueda juramentar, porque es un protocolo que conlleva la misma Constitución para poder ejercer las funciones desde el alcalde. ¿Qué plantea la regla de oro? Bueno, que si usted es miembro del PRM, como ganador alcalde, quien dirija el primer año al menos la Cámara, el Consejo de Regidores sea un miembro de su propio partido y así evitar la discusión. Esto atenta, evidentemente, contra el tema del peso y contrapeso que plantea cualquier democracia fuerte, porque se supone que el poder legislativo municipal, que son los regidores, que es el Consejo de Regidores, debe hacer contrapeso al poder ejecutivo municipal, que son las alcaldías o los directores municipales, y evidentemente es una situación que se da, pero es una regla vieja de nuestra política, que como está planteada ahí, evidentemente, y ha servido, y para lo que hacen los regidores en muchos casos,
se ha mantenido en el tiempo. Hay que decir que la regla como tal no es que sea una disposición, una resolución oficial, más Exacto. bien es un pacto de caballeros que hacen los partidos o los dirigentes de los partidos políticos. Y básicamente el asunto del gobierno local es repetir lo que se hace de manera general a nivel nacional, es decir, con el presidente y los senadores y diputados, pero en las provincias, es decir, con el alcalde, los regidores. Sin embargo, volviendo al tema, me parece muy interesante el hecho de que el PLD esté propiciando esto y esperemos que sí. Y hay que también reconocer la visión que tenía Peña Gómez como político, ¿no? Porque también fue Peña Gómez quien estableció el 25% como cuota para la juventud en la política dominicana para los puestos debería ser de las candidaturas en los partidos, que todavía no se cumple y lamentablemente se ha estado luchando desde hace varios años para eso. Pero, volviendo al punto, esperemos a ver qué va a pasar mañana. Hay que decir que el ministro administrativo del país, de la administración pública, Ventura Camejo, dijo que advirtió a los nuevos alcaldes, vocales y directores municipales que no se puede cancelar a ningún miembro, a ningún colaborador, a ningún servidor público mientras perdure el estado de emergencia. No es que el alcalde, el vocal, el director municipal va a llegar y como siempre se ha dicho o como siempre se espera que pase, Cristian, que llega con su librito y con su gente. O sea, tiene que esperar que todo esto pase porque tienen que recordar que el país está viviendo una situación de emergencia con la pandemia del coronavirus. Ayer volvimos a ver incremento en casos de muerte, de infectados y de muertes también por esta situación, y que por eso justamente es que ellos están asumiendo de la manera que están asumiendo dentro de esta nueva normalidad, que como me gusta llamarla, que vivimos por el coronavirus, esta peculiaridad de recibir sus cargos de manera digital. Esperemos que esto pueda hacerse con la mayor diafanidad posible, esperemos que esto se pueda hacer con la mayor transparencia posible, la mayor tranquilidad posible, tanto para los involucrados directos como para los indirectos, que son el propio pueblo dominicano. A pocas horas de que se asuma este reto, si no me equivoco, será a las 10 de la mañana de este viernes cuando se haga todo esto. Se prevé que el proceso dure poco y que los propios alcaldes en los espacios en los que estén para recibir sus nuevas funciones estén acompañados de muy pocas personas. Esperemos que se cumplan las disposiciones, esperemos también que esto pase, como ya dije, de la manera más tranquila posible. Miren, el presidente de la República tiene, y se había dicho ayer, hasta este sábado para someter ante el Congreso de la República una extensión del estado de emergencia que vive el país por la situación del COVID-19. Recordemos que en primera instancia fue aprobado por 25 días, luego 17 días, que es el que vence el día 30 de este mes, día 30 de abril. Sin embargo, debido a las circunstancias y como plantea la Constitución misma de la República, solamente se puede solicitar la extensión hasta 5 días antes de la conclusión del mismo estado de emergencia. De lo contrario, tenía que tenía que comenzarse el proceso, iniciarse el proceso. Es un proceso un poco cuesta arriba para cualquier mandatario, aunque en este caso no creo que haya mayores discusiones o se discuta realmente la efectividad de sino sencillamente el tema de la administración de los fondos y las libertades que le permite a un mandatario manejarse en un estado de emergencia, pero sí se cumple hasta pasado mañana, sábado, el tiempo que tiene el presidente de la República para solicitar la extensión de esto. ¿Y por qué traigo el tema a colación? Porque el presidente ayer, en la inauguración del C5I, un estudio, una especie de estudio donde se le dará seguimiento vía las plataformas tecnológicas, minuto a minuto, vía la Big Data, minuto a minuto de la situación de los hospitales en nuestro país y la situación de los casos de COVID-19 positivizados, negativizados, etcétera, estaremos rindiendo cuentas o estaremos conscientes de lo que sucede minuto a minuto en la República Dominicana. Y ahí el presidente aprovechó el escenario, al parecer ante los cuestionamientos de los periodistas que se encontraban, refiriéndose al tema de reabrir la economía dominicana en estos momentos. Y decía claramente
que no es tiempo de reabrir la economía dominicana, aunque en otro apartado se refirió a que el gobierno esperará a ver cómo transcurre esta semana para ver cuál medida tomará respecto al estado de emergencia y demás. Evidentemente, los números no parecen ser halagüeños para nuestro país. Todavía no se ha mostrado una baja, todavía no sabemos cuándo ni dónde estará situado el pico de la pandemia, del contagio en nuestro país. Y todo esto trae a colación una serie de recomposición estatal de las políticas públicas para ser aplicadas en el gobierno en cualquiera de los casos, sea que comencemos a bajar desde ya, o sea que se extienda por un mes más, como pronostica al menos el ministro de Salud, de que estaremos aumentando los casos hasta por lo menos a finales de mayo o a principios de junio. Citando las palabras del presidente, dice que la decisión del gobierno es esperar que las cosas evolucionen y entonces, a medida que se acerque la fecha límite, tomará la decisión en ese sentido. Sin embargo, la fecha límite está a unas 48, entre 48 y 60 horas para ser tomada. No tenemos mucho tiempo para descansar y esperar. Yo entiendo que el presidente está agotando hasta el último recurso para esperar, para propiciar una extensión de este cambio, de este estado de emergencia. Sin embargo, debemos estar conscientes que la discusión se toma varios días. Al menos así nos ha enseñado el tiempo, además de que atravesamos un fin de semana. Los diputados, una buena parte, han estado recluidos desde sus hogares. Se ha hablado incluso de que las sesiones sean realizadas por la vía virtual, establecer todo un protocolo para ello. Sin embargo, el sistema actual y la situación de la República Dominicana en materia de COVID-19 aún no nos permite recostarnos, acomodarnos y esperar que el tiempo pase. Por tanto, yo entiendo que el presidente, a más tardar este viernes, estará sometiendo nuevamente ante el Congreso de la República la petición de extensión del estado de emergencia. Hay que tener bien claro que la situación quizás le permita o, por otro lado, le haga ver a una serie de diputados que no es tanto el tiempo en que se aplicará este estado de emergencia, quizás lo extiendan por unos 15 días más y ver cómo evoluciona en el marco de ese tiempo, pero hay que tener claro que debe ser sometido ya. No tenemos mucho tiempo que esperar, porque de lo contrario tendremos que hacer un proceso mucho mayor y que quizás encuentre trabas en el camino, sobre todo recordando que estamos en una vorágine electoral donde cada quien y cada cual plantea opiniones diversas sobre cómo se está manejando la cosa pública. Además, las libertades que adquiere el Poder Ejecutivo en una condición como esta de estado de emergencia y la administración pública completa, entonces plantea situaciones que han estado siendo cuestionadas al presidente, el tema de la compra de insumos, que si son sobrevaluados o no, que si hay se está sobreseyendo la propia policía en la forma en que ha manejado las cosas, si los organismos de seguridad del Estado están cumpliendo con su rol como se debe. Todo esto ha llevado a una serie de cuestionamientos que puede levantar a la oposición dentro de la Cámara de Diputados, especialmente porque en el Senado el Poder Ejecutivo la lleva suave con casi todos los senadores correspondientes al Partido de la Liberación Dominicana y puede crear una situación política adversa. Hay que tener claro de la situación real que vive nuestro país y que 2 o 3 mediocres pueden dificultar el manejo del COVID-19 ante esta situación. Es mejor temprano que tarde, señor presidente. ¿Tú sabes que a mí me causa gracia? A mí me causa gracia la diferencia que yo vi entre el presidente del viernes que se dirigió a la nación al presidente de ayer que se dirigió a la nación vía los medios de comunicación, si se quiere. ¿Tú sabes por qué yo digo esto? Porque el presidente de ayer dice o dijo que el gobierno no es mago, no puede hacer magia, ciertamente, el gobierno no puede hacer magia. Sin embargo, el viernes, ese mismo presidente que dijo ayer que el gobierno no es mago, fue el que dijo que la República Dominicana estaba aventajada frente a países incluso
incluso del primer mundo, en el manejo del COVID-19 y que la República Dominicana saldría incluso mucho más rápido que otros países de esta situación de la enfermedad. Entonces, o sí podemos tener la prevención y sí podemos tener los números que nos indiquen a nosotros claramente que todo va a salir bien, que vamos a poder salir rápido, que incluso podremos hacer elecciones el 5 de julio como se estableció ya, o tenemos que esperar a que el COVID-19 desarrolle ese día a día la situación nacional. Pero no podemos estar en los dos carriles, o es una cosa o es otra cosa. Entonces, eso a mí me causa gracia, porque el presidente se desdijo ayer de lo que dijo el viernes. Eso es lo que entiendo yo personalmente. Como siempre hemos dicho aquí, no podemos tener seguridad de lo que va a pasar en 1 o 2 meses, porque todavía no sabemos siquiera los números reales oficiales de la República Dominicana en cuanto a infectados y muertes por coronavirus. No sabemos todavía si las estrategias que se están haciendo, que se están llevando a cabo, están dando resultados, porque tenemos un cruce de información y una autoridad dice una cosa y otra autoridad dice otra. Para mí hubo una contradicción en lo que dijo el presidente ayer con lo que dijo el presidente el viernes, que nos presentó un cuadro que incluso hasta me pregunté si era de República Dominicana que estaba hablando el presidente. Sin embargo, el de ayer sí. El de ayer sí estaba situado en el contexto nacional sobre la pandemia del coronavirus. Y hay que decir que ayer el presidente se reunió también con varios ministros empresarios para dar seguimiento al plan de distanciamiento social y posterior al coronavirus también de las medidas económicas que se están tomando. Y hay algo que yo he venido diciendo desde hace varios días y es que me preocupa el futuro financiero y económico del país post-COVID-19, es decir, el futuro inmediato. ¿Tú sabes por qué? Porque se está sosteniendo la estrategia en el financiamiento, cuando estamos esperando una recesión económica mundial y si bien es cierto que la República Dominicana no presenta hasta el momento un balance negativo en el crecimiento para el 2021 de la economía nacional, también es cierto que se están aumentando las deudas a largo plazo, se están dejando atrás las deudas a corto plazo y se está previendo a nivel mundial una alza en la tasa de interés de estos tipos de préstamos. Y en estos préstamos es que se está descansando el futuro de las MIPYMES, de las micro, pequeñas y medianas empresas y también de las grandes empresas de la República Dominicana, cuando se ha dicho ya que el país aproximadamente perderá 400.000 empleos y el 20% y las remesas se han reducido en un 20%. Todos estos cuadros no pintan bien para la República Dominicana en el sector financiero, económico, laboral y empresarial, porque cuando estamos hablando de que se van a perder 400.000 empleos por esta situación del coronavirus y que las empresas van a tener que acogerse a financiamientos que dé el gobierno, que el gobierno dará financiamientos a tasas cómodas para poder ayudarlos. Sin embargo, ese dinero que se está tomando para prestárselo a los micros, pequeños y medianos empresarios del país, se está tomando a tasas altas de interés, lo que eso significará que un impacto negativo a largo plazo para el país, que tal vez no lo paguemos usted o yo, ni tú, pero puede que lo paguen nuestros hijos, que lo paguen nuestros nietos, que todavía estemos hablando de eso, porque la deuda en dólar, o sea, en moneda extranjera de la República Dominicana, está ahora mismo en un 72.2%. Esos numeritos no son nada halagüeños. Del total de deuda. Del total de deuda. No son nada halagüeños para la República Dominicana y es por eso que yo me porto escéptico de que la economía del país esté, digamos, bien cimentada o por lo menos pueda aguantar tanto como dicen que van a aguantar esta recesión económica que viene a nivel mundial, que no solamente va a afectar a la República Dominicana, sino que va a afectar al mundo completo, porque todas las economías van a entrar en recesión y por eso se me hace a mí difícil creer que la única economía bendita de la República Dominicana sea la de la República Dominicana cuando todavía no tenemos siquiera una fecha estimada de cuándo va a pasar esta situación del coronavirus. Oye, Julio, ahí yo tengo ciertas diferencias con el planteamiento que tú haces, pero oye, ¿por qué? Tú hablas del tema del financiamiento, o sea, de dónde están saliendo ya los fondos que está usando el Estado para manejar esta crisis, porque se necesita dinero, evidentemente, para manejar la crisis.
y que está recurriendo al financiamiento. Pero es que prácticamente la única vía que ha tenido el mundo en esta situación es recurrir al financiamiento. Fíjense que ni siquiera por terceros, o sea, por otros países. La forma en que se ha manejado el financiamiento ha sido con organismos internacionales, dígase el Fondo Monetario Internacional, dígase el World Bank, porque estos son prácticamente los únicos que tienen reservas suficientes para poder manejar la situación. Nosotros teníamos una serie de préstamos, por ejemplo, con China, para el desarrollo de proyectos de energía eléctrica, que no han podido ser acoplados porque la propia China ha tenido un cese en la economía, o sea, en el crecimiento económico. Según ayer unos datos que publicaba la CEPAL, que es la que se encarga de los análisis económicos de América Latina, el único país de la región que, sobre la base de un decrecimiento de 3.8% en Estados Unidos, tendría prácticamente cierta estabilidad es la República Dominicana, que ni crecería ni decrecería, y hay que tener presente que un 5.3% es la proyección de reducción de la economía en América Latina. Nosotros teníamos una expectativa de crecimiento para el 2020 de 4.95% aproximadamente. Es decir, que nosotros aún sobre esto no pasamos a números negativos, porque siendo el único país quizás de la región que no pasa a números negativos. Por ejemplo, en Centroamérica, Guatemala y Panamá, que es un país de constante crecimiento y gran crecimiento, similar, digamos, que la República Dominicana, al menos en lo macro, no significa que la gente va a tener dinero en la calle. Decrece en el caso de Guatemala 1.3% y de Panamá 2%, pero esos son de los mejores casos. Estamos situando a Argentina, por ejemplo, a Ecuador y a México, que son por lo menos dos de ellas grandes economías de América Latina, que decrecerán 6.5%. Argentina tiene una situación especial porque de por sí ya estaba en una crisis que ahora, digamos, se venía a normalizar y llega la situación del COVID-19, pero esto es una situación mundial. El mundo y la región propia de América Latina, que de por sí el pasado año había crecido apenas un 0.1%, hoy día se encuentra ante un decrecimiento de un 5.3%, es decir, estamos en plena crisis, situados en el medio del desierto prácticamente, porque ninguno de los países tiene expectativas de crecimiento ante esta situación. Las grandes economías, Eso es cierto. todas están de capa caída en este momento. Eso es cierto. Se pronostica que si solucionamos mundialmente el tema del COVID-19 a septiembre, ya se espera que para el segundo trimestre del año 2021 tendríamos soluciones para que la economía medio se vaya acomodando. Ojo, pero eso no asegura nada. Pero tú sabes qué es lo Primero que pasa. debemos concluir con la solución sanitaria O sea, sí. para poder encontrarnos de frente con la solución económica. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que los sectores que se están protegiendo aquí, en la República Dominicana, me baso solamente en el caso de la República Dominicana, porque es totalmente cierto lo que dices a nivel mundial, y yo no en ningún momento he obviado la situación internacional. Sin embargo, hay que recordar que los contextos de los países son muy particulares, y en el caso de la República Dominicana, nosotros venimos de una crisis en los últimos meses del 2019 en el sector turismo, que es uno de los sectores que más produce y que más ha aportado últimamente al PIB en la República Dominicana. Tenemos un sector agropecuario y agrícola que no está produciendo y que sus cosechas, que sus productos se están perdiendo en sus almacenes y se están pudriendo, dicho por ellos mismos. Ahora, en esta semana, fue que el Poder Ejecutivo decidió comprarle a estos productos para darlos a la gente, a distribuirlos, exacto, que es lo que debió hacer hace mucho tiempo, entiendo yo. Entonces, el sector construcción, que también ha ido aportando a la economía nacional y al Producto Interno Bruto, también está paralizado, no está trabajando. No está trabajando y no se prevé que empiece a trabajar saliendo de esto, porque como ya dije, se van a perder unos empleos importantes, y eso es una proyección que puede dispararse todavía, y la gente no se va a estar metiendo en casas ni en un apartamento, no. por la misma crisis. Para eso hay una serie de estímulos que se pueden provocar, para que la gente vuelva a invertir en ese Es mi punto, pero estos estímulos no deben ser solamente descansar en los financiamientos. El problema es que no hay otra forma en estos momentos, Julio,
porque ningún país se previó una situación como esta. O sea, nosotros estábamos recurriendo a financiamiento, como ha recurrido medio mundo, porque nadie tenía una caja chica con la suficiente cantidad de dinero para enfrentar esta situación. Mira, Incluso hay muchos agentes que han recurrido o países que han recurrido al dinero interno, es decir, que sea los fondos de pensiones, que si al ujú, ahorro de la seguridad social, etcétera. Y esos países tienen mayor dificultad ahora, ¿por qué? Porque no tienen liquidez, no tienen dinero para gastar en mano. Entonces tienen que esperar que otro país les ceda para poder iniciar poder volver, digamos que a la normalidad de liquidez. Sin embargo, hay un punto bueno en todo esto, o sea, relativamente bueno dentro de lo malo. Nosotros vamos a tener una serie de pagos, pero el mismo FMI y el Banco Mundial, que tienen una buena parte en sus manos de las deudas que la República Dominicana debe pagar, va a tomar una serie de medidas para que esos pagos sean postergados en el tiempo esos y son al menos dos caramelitos años envenenados. Esos son al menos caramelitos en 2 envenenados. años, y es una situación que va a pasar con casi todos los países del mundo, especialmente los de economía media hacia abajo, que en los próximos 2 años nosotros tengamos mayores comodidades para pagar las deudas que ya fueron contraídas. Entonces, evidentemente estamos mal y habrá una cantidad de empleos enormes que deberán subsistir, otros que se perderán. El presidente hablaba de que el 97%, que me parece una cifra enorme, de los empleos formales de la República Dominicana dependen de la pequeña y mediana empresa. Y son esas pequeñas y medianas empresas precisamente las que sufrirán el embate de esta crisis económica que se vive. Pero también hay que tener presentes que hasta que no se solucione el tema salud, no podemos tener una calma en el aspecto económico, porque precisamente la economía depende mucho de la sensación de la gente. Si una persona no se siente seguro ni conoce su porvenir, difícilmente realiza inversiones a largo plazo, cosas sencillas como esa. Entonces, hay condiciones en los más de 200 países que hay, que no permiten, o sea, o que nos igualan a todos y no permiten que las situaciones sean tan demoledoras o que sean tan malas única y exclusivamente para la República Dominicana, sino que son medidas globales que se deben tomar y que por ende beneficiarán dentro de todo lo malo también a nuestro Mira qué país. es lo que pasa. Cuando empezamos a hablar de la situación del coronavirus en el país, las propias autoridades dijeron que se preveía que con 350, se necesitarían 350.000 millones de dólares para hacer frente a esta situación. Solo en donaciones, nosotros llevamos más de 400.000 millones de dólares. ¿Qué se ha hecho con ese dinero? Donaciones, qué sé yo, realmente no lo sé qué se ha hecho con ese dinero. Se hablaba también de que el Banco Central tenía en reservas 6 veces más de lo necesario para enfrentar esta crisis. Por eso es que yo digo que esta situación de los financiamientos es para tratar de dar una respuesta rápida, sin pensarlo mucho y sin que se haga mucho ruido toda esta situación del coronavirus. Es un aliciente. Sin embargo, no es la manera más inteligente de salir del problema. El gobierno, entiendo, debe pensar mejor esta situación, debe aplicar sus mentes, las mentes de sus asesores, para tratar de conseguir dinero, que se puede, de manera, digamos, hasta si se quiere, nativa, natural, de manera independiente, individual, propia, sin tener que recurrir tanto a estos financiamientos, que es una cultura realmente en el país de las autoridades, no solamente de este gobierno, sino de todos los que han venido anteriores, de recurrir a préstamos para, incluso se hablaba del Festival de Préstamos del Congreso, para tratar de dar un tapadero a situaciones que pudieran hacerle mucho ruido a las autoridades. Y es por eso que yo desconfío tanto de los financiamientos, además de que los números realmente no me dan. Es cierto, la economía es dinámica, también la propia situación con el coronavirus. Sin embargo, si hubiéramos tomado antes
la decisión de incluso que el gobierno comprara los productos a los empresarios y productores y empezar a distribuirlos a la gente necesitada, ¿no? A los que estuvieran necesitando estos tipos de recursos de la parte de la población. Además de que si empezáramos a reactivar digamos, la clase trabajadora, como tú mismo decías en este espacio en días anteriores, por la cédula, por día y por ese tipo de cosas como han hecho otros países, que no es que han parado Su economía del su todo. economía del todo exactamente, sino que han disminuido la productividad, sin embargo la han mantenido de manera constante. Es decir, en vez de ir los 5 días de la semana a trabajar, iban 2 o iban 3, en vez de ir todo el mundo, iba un grupo. Situaciones como esa es la que se tiene que crear en la República Dominicana para poder salvaguardar lo más posible a la economía nacional. Ese es el punto que yo quiero, digamos, hacer ver a las autoridades, que no recurramos tanto a préstamos, porque estamos basando nuestra estrategia de salir de esta crisis y de sobrepasar todo esto en puro financiamiento. Y no hemos visto ninguna acción contemplada a esto. Incluso la reunión del presidente con los ministros del sector financiero y economía y los empresarios iba justamente basada en esto, en adquirir financiamientos para las pequeñas, medianas y empresas del país. Y como tú decías, ciertamente él dijo que el 97% de los empleos estaba en este sector. Sin embargo, esos números hay que desmenuzarlos. Ese porcentaje hay que verlo con lupa. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí sabemos que el mayor empleador de la República Dominicana es el Estado. Es el Estado. Es el Estado. Y eso va a variar también ahora en el 2020 cuando salga el presidente, porque incluso si gana un presidente de su propio partido, que tiene todas las posibilidades del mundo, él también tomará acciones y decisiones y pueden verse algunos afectados con desempleo y con cancelaciones también de la maquinaria del Estado. Además, también sabemos que el sector informal en la República Dominicana, y se le llama informal porque no paga impuestos, es bastante amplio, es bastante grande y se prevé que en este sector entren muchas personas a partir también de la crisis. Por eso es que yo digo que este 97% hay que desmenuzarlo, o por lo menos que hay que darlo no en porcentaje, sino en bruto, en cuántos son realmente las personas que son beneficiadas con este asunto de las MIPYMES y cuántos serán realmente los que podrán estar tranquilos, por así decirlo, con estos financiamientos. Por eso es que yo siempre he criticado que el gobierno hable en porcentajes y en números grandes, cuando los datos que debe dar precisamente son esos pequeños para uno poder entender realmente lo que pasa en el país. Miren, a propósito de este tema de la economía global y que se ha tratado en lo macro, es necesario hablar también de lo micro. Fíjense, hay una gran cantidad de dominicanos que ante esta situación de crecimiento de la economía, de COVID-19 como enfermedad y de otros tantos problemas que hemos tenido, yo entiendo que hoy día se ha develado la realidad de la pobreza y de la clase media dominicana. ¿Y por qué lo digo? Fíjense, nosotros tenemos una gran cantidad de personas que a partir de mañana, el día que concluya la dificultad, el trasiego, el tema del coronavirus, tendrán la situación de desempleo. Julio hablaba de ello en términos macro. Pero esas personas que no estaban acostumbradas a tener esa situación antes de lo sucedido, antes de esta sorpresa mundial en temas sanitarios, primera vez en la historia que la economía depende sobre todo de temas sanitarios y no de guerras entre países, tendremos al acecho el hambre. Ayer la ONU hablaba de cifras estremecedoras de personas que quedarían en condición de pobreza, actualmente de unos 130 millones de personas en el mundo, que podría llegar hasta 260 millones de personas en el mundo en hambruna. En la República Dominicana, si bien es cierto que los números de pobreza y de pobreza extrema han estado bajando en los últimos años, también hay que tener presentes, hay que tener bien claro que inmediatamente pase todo esto, incluso en medio del COVID-19,
aquí puede desatarse una situación incontrolable para el gobierno. ¿Y dónde está radicada? Sobre todo en que hay una cantidad enorme de personas que no están alimentándose debidamente y ese número sigue creciendo ante el COVID-19. Garantizar, este año que precisamente es el año de la seguridad alimentaria, se hace mucho más difícil hoy día. Qué irónico. Este año tendremos una serie de dificultades que no vamos a lograr subsanar en ese sentido. Y eso va a crear un efecto bola de nieve, precisamente con el mismo sistema sanitario, con una serie de enfermedades por desnutrición, por mala alimentación, que no nos permitirá desarrollarnos en ese sentido. Por eso es tan importante, sumamente importante, que el gobierno preste atención a estos puntos, a la salud del dominicano, sobre todo desde la alimentación, a reforzar este sistema que se ha visto debilitado ante el COVID-19, porque aquí hay gente que día tras día prefiere salir a la calle sin una mascarilla, sin medio guante, sin la seguridad necesaria y conseguir que comer, a morirse de COVID-19. Y es una realidad que tiene nuestro país, que no puede eludirse, que está presente y que se supone ha de ser, está cimentada en esa necesidad que tiene el dominicano. Yo soy el primero que critico cuando uno sale a la calle, sobre todo cuando lo hace en el horario del toque de queda, cuando se aglomera en algunos supermercados a buscar qué comer. Pero también hay que ser conscientes, por otro lado, de que esos dominicanos que salen a las calles día tras día tienen, digamos, que su justificación. No le estoy dando aquí esencia para que lo hagan, pero es el Estado precisamente, que en un Estado social, como lo establece la propia Constitución, como es la naturaleza de la República Dominicana, se encargue de velar porque al menos tengan o cumplan en un 75% o 70% con el mínimo requerido para poder subsanar, para poder subsistir en este proceso de COVID-19. De lo contrario, nosotros mañana podríamos tener una estampida social en el que no hay estabilidad económica en lo absoluto. Un escenario similar al que vive Venezuela hoy día. Y eso nadie lo quisiera. Nadie quisiera que una horda de personas salga a las calles a plena noche, aprovechando hasta la cierta poca vigilancia que hay en algunos sectores, y asaltara, irrumpiera en un colmado a sacar comida, a saquear alimentos. Nadie quiere una Por situación eso como no quieren esa. poner el toque de queda 24 horas. Nadie quiere exactamente, nadie quiere una situación como esa. Y eso se evita tomando acciones en el que les asegure a cada dominicano, especialmente a aquellos que están en condiciones de pobreza, de llegar. Muy bien por el Quédate en tu casa, muy bien por el programa de asistencia social donde logra llegar. Pero incluso en ese programa de asistencia social hay una gran cantidad de personas que no han recibido ni media libra de arroz. Y esa misma persona no tiene un empleo seguro. Aquí vamos a tener disparados los números, los porcentajes de delincuencia, inmediatamente pasa el COVID-19, ¿eh? Aquí vamos a tener disparados los números de pobreza y de desempleo, inmediatamente pasa el COVID-19. La corrupción será un quítame esta paja para los dominicanos, cuando estemos dándonos cuenta de que lo principal que nos afecta es que la comida no está llegando al estómago. Vamos a estar claros en ello. Lo fundamental para cualquier persona es asegurar su alimentación. Si no, váyase a la era primitiva, lo único prácticamente que hacían el Homo erectus en la era primitiva era asegurar su comida. Después de ahí se comenzó el proceso de desarrollo, vivienda, familia, etcétera. Pero lo fundamental era su alimentación. Hay que estar claro que en estos momentos la cosa no es diferente. En el gobierno hay mucha gente preparada, que se vea la pirámide de Maslow, donde se habla de las principales necesidades del ser humano. La alimentación está incluso por encima de la salud, y ténganlo claro, no queremos que se desate aquí, nadie quiere que aquí se desate una situación social incontrolable, donde la gente comience a saquear, donde la gente no tenga
no le tenga valor para el hombre el propio hombre. O sea, que una gente prefiera asaltar a una persona para quitarle la comida, ya ni siquiera el dinero, ¿eh? Aquí hay mucha gente con dinero que no ha podido ir a los supermercados a comprar para evitar precisamente un contagio o para lograr, digamos, que no propagarse y cuidar a sus familiares. Pero eso porque tiene alimentación segura en sus hogares, aunque sea mínima, pero tiene. Ahora, hay una parte que no tiene esa programación. Esa parte debe atenderse, debe vigilarse, porque son precisamente en estos momentos donde surgen fenómenos sociales incontrolables que fomentan el caos. Hay que estar claros en ello, sumamente claros para evitar en lo adelante situaciones similares a aquel abril, por ejemplo, donde la República Dominicana amaneció, pasada una Semana Santa, con los precios por las nubes, por una orden gubernamental. Y ahí comenzó el saqueo y un proceso que poca gente recuerda en este momento, especialmente nosotros que no lo vivimos, sino que lo leímos y pudimos darnos cuenta por lo que reseña la historia, pero que nadie quiere que se repita. En el 2003, que es la crisis más cercana que vive la República Dominicana, muchas personas no podían ir a comprar gas y por tanto no podían cocer sus alimentos. Muchos no podían, aún teniendo el dinero, comprar porque había desabastecimiento en supermercados, en colmados y en otros espacios. La casa En del terror, le 2003, decían al INEP. mucha gente amanecía hoy con un precio y al día siguiente iba a comprarlo pensando que tenía el mismo precio y estaba casi al doble. Entonces, vamos a estar claros de la situación que tiene hoy al dominicano con dolores de cabeza. Nadie aquí quiere que se agrave el tema sanitario, pero mucho menos quiere que sea un tema, el sanitario, paralelo al tema de la seguridad y de la alimentación. Entonces, estas son cosas a las que se le preste atención antes de que se produzcan mayores dificultades. Por favor, señor gobierno, el Estado es el todopoderoso, para eso está creado. Lastimosamente, quieras o no, toca vivir esta situación. No, eso no perseguía a ningún gobernante en el mundo. Eso sencillamente ocurrió y hay que solucionarlo. Pero hay que hacerlo con firmeza y tomando en cuenta casi todos los puntos, precisamente para evitar que mañana Bueno, señor director, si nos pone los periódicos en pantalla para iniciar este día con el Listín Diario. Iniciamos con el Listín Diario, que en su titular dice: el calvario de los contagiados, las historias de los que se salvaron bajo el segundo mes bajo ataque del coronavirus. Además, la batalla contra el COVID desde el búnker C5I, en la foto principal del Listín Diario. Dice la OMS, pandemia va para largo. Además, 5.300 casos positivos, muertes por coronavirus se elevan a 260. En las internacionales, Trump frena entrada de inmigrantes a Estados Unidos. Yo veo eso una buena decisión. Y en el editorial no podemos torcer el rumbo a propósito del relajamiento que han tenido la sociedad por la reducción de 80 casos de infección en COVID-19. Última obra de Collado. Alcalde del Distrito Nacional entrega iluminado el bulevar de la Winston Churchill. Estas son las informaciones que trae el Listín Diario en su portada el día de hoy. El periódico Hoy dice: es un riesgo innecesario levantar las restricciones, tomando en cuenta las palabras del presidente de la República. Boletín 34 del coronavirus en República Dominicana: 5.300 contagiados, 260 muertos, 581 recuperados, 12.961 personas descartadas de que tuviesen COVID-19, 18.261 pruebas o muestras realizadas en la República Dominicana. Reclama redoblar esfuerzos contra el virus.
Nuevos alcaldes no podrán cancelar, al menos mientras dure el estado de emergencia. Meteorología prevé chubascos aislados. Armando Cruz, un tremendo prospecto de 16 años. ¿Cómo estará el tema del julio 2 de este año? Visite grandes museos desde casa. Al parecer una aplicación que te permite conocer la realidad de múltiples museos en el mundo. Conocen en la Casa del Gobierno el plan de reactivación gradual de la economía. El encuentro fue encabezado por el presidente Danilo Medina. En el mundo vaticinan hambrunas de escalas bíblicas, y eran los números que me refería anteriormente presentados por la ONU. Partidos solicitan a la Junta Central Electoral reunión urgente con los partidos para conocer montaje de las elecciones. Bomberos reconocen labor de David Collado. Es la información que trae el periódico hoy. Seguimos con el Diario Libre, que en su portada dice: aún no es tiempo de reabrir, es un riesgo innecesario, e incita al mandatario, quien indicó que el momento llegará. No se tomaron medidas drásticas por las elecciones y cifras de fallecidos suben a 260. David estaba dispuesto a sacrificar todo por Santo Domingo. Deuda de la República Dominicana enfrenta un ambiente incierto. En su lucha contra el coronavirus, República Dominicana se enfrenta además al impacto en la capacidad de pago. Esa es mi preocupación, de sus deudas con los mercados financieros. Y los partidos sancionarán si violan regla de oro, dice los partidos de la Liberación Dominicana, Revolucionario Moderno, Revolucionario Dominicano, Reformista, Social Cristiano y Fuerza del Pueblo, advirtieron que los alcaldes y regidores que no respeten el acuerdo de la regla de oro, este viernes 24 de abril serán sancionados por su organización política. Además, también decíamos en el periódico anterior, la nueva iluminación de la Winston Churchill, última obra de David Collado. El Ministerio de Educación: pruebas serán flexibles y ajustadas a la realidad. Continúan largas filas en bancos y plazas. Aeropuerto del Cibao dona $1 millón para enfrentar el coronavirus. Estiman que se perderían 400,000 empleos y el teatro y la alternativa al entrar a lo digital. Esas son las informaciones del periódico Diario Libre. El periódico El Día dice en su portada: Deportes, Albert Pujols jugará con los Gigantes en la Liga Dominicana de Béisbol. ¡Oh, sorpresa! La ONU augura una gran hambruna. ¿Él pertenece a ese equipo? Aquí pertenecía, creo que a ellos o a los Leones del Escogido. Yo creía que era a los Leones. La ONU augura una gran hambruna de proporciones bíblicas. El gobierno apuesta por la tecnología en lucha contra COVID, Big Data, transformar centro militar para monitorear recursos de salud. El presidente Medina indica el país se destaca por sus acciones, tiene referencia en el tiempo real del comportamiento del virus. Además, el mandatario advierte no acelerará el cese de restricciones y rebeldes, pero pasarán comicios para adoptar cuarentena. Italiano que fue primero con el virus ya se sanó. OEA ofrece a República Dominicana instructivo para comicios en pandemia. Consumo de energía se reduce. Carolina cambia prioridades por pandemia de coronavirus. Esa es la información que trae el periódico El Día, en este día precisamente. Seguimos con el periódico El Caribe. ¿Tuviste lo que se dijo del italiano ayer? Sí, que no era él. Sí, que habían contratado un actor, fue lo último que escuché. Entonces, Barbaridad. es increíble. Seguimos con las portadas de los periódicos, en este caso el periódico El Caribe. Danilo: a nadie le interesa mantener las restricciones. El presidente dice el gobierno es el primero que quiere salir de esto, pero debe esperar la evolución de la crisis por el COVID-19. Repito, muy diferente al Danilo Medina del viernes pasado. C5I ofrecerá en tiempo real datos sobre coronavirus. Además, en 24 horas mueren 15 por coronavirus, 256 casos nuevos, se eleva a 260 el saldo fatal a causa de la enfermedad respiratoria en el país y a 5.300 los contagiados. Además, Aeropuerto del Cibao dona $1 millón y el PRM y FP piden, es decir, la Fuerza del Pueblo, piden a la Junta Central Electoral tratar organización de elecciones. Partidos exigen audiencia para analizar el protocolo sanitario y la situación del departamento de cómputos. Eso está bien. La cuarentena beneficia al río Sama, que luce limpio y verde. Estas son las principales informaciones del periódico El Caribe. El Nuevo Diario dice en su portada, en su editorial: hay que cooperar
refiriéndose Percio Maldonado a la situación del COVID-19, mientras inaugura C5I, Danilo Medina cree que es un riesgo innecesario levantar restricciones. Partidos sancionarán a quienes violen la regla de oro municipal. Con esta información nos vamos a la pausa. No le cambie, siga con Despierte RD.